Hola a todos y bienvenidos a este segundo vídeo del curso básico sobre programación en Python que estamos haciendo aquí en el canal de YouTube. Lo primero de todo, me gustaría daros las gracias por el recibimiento que tuvo el primer episodio, que bueno, como sabéis, justo lo subí en el día de ayer. Y no solo eso, sino también con el recibimiento que tuvo pues todo lo demás que compartí con vosotros y los otros dos vídeos que subí al canal, pues presentando un poco el proyecto y contando pues las cosas que íbamos a hacer a lo largo de las próximas semanas y de los próximos meses. En esta ocasión vamos a empezar ya a lo que es programar en Python, ¿no? Vamos a meternos un poco en faena y en concreto, pues como no puede ser de otra forma, vamos a empezar por el principio y en este vídeo, como habréis visto en el título, vamos a hablar de las variables en Python. Pero antes de eso, como sabéis, este vídeo forma parte de una colección de 21 vídeos que vamos a subir pues durante 21 días seguidos, ¿no? Durante 3 semanas, que bueno, básicamente vamos a tocar un poco los fundamentos de lo que es este lenguaje de programación, que como dije en el vídeo anterior, pues es probablemente el lenguaje de programación más importante del mundo a día de hoy. Pero bueno, para aquellos que queráis pues una formación un poco más extensa, más detallada, con más explicaciones, con mucho más código, con hasta 7 horas y media de vídeos, sabéis que tenemos una formación por valor de 25 euros que podéis contratar directamente en la descripción del vídeo. Pero sin más dilación, vamos a empezar a hablar de las variables. Básicamente las variables son contenedores donde podemos almacenar información. Y no me voy a detener mucho más porque esto lo vamos a explicar mejor con el propio código, así que me vais a permitir que mire para aquí. Y bueno, aquí estaréis viendo el programa que, por cierto, no lo dije en el vídeo anterior, pero en este caso estamos utilizando Visual Studio Code, que es el editor para, bueno, en general, iba a decir para Python, pero ya realmente os lo recomiendo para programar en general en todos los lenguajes de programación. Bien. A diferencia de otros lenguajes de programación, en Python no tenemos como tal una directiva que tengamos que llamar para crear una variable. Las variables se crean automáticamente en el momento en el que toman valor. Así que yo voy a crear una variable, perdón, estoy en mayúsculas, voy a crear la variable, por ejemplo, mi variable, ¿vale? Este es el nombre que recibiría dicha variable y vamos a darle un valor. Por ejemplo, le vamos a dar el valor 10. Bien, si yo pongo esto en el programa, ¿vale? Tal y como lo estáis viendo aquí, pues el Python, el intérprete de Python, cuando llegue a esta línea, va a decir, vale, el usuario quiere crear una variable que en este caso se llama mi variable y que va a tomar el valor 10. Por supuesto, aquí podríamos poner un montón de cosas, porque, y esta es una de las principales características de Python, no es un lenguaje fuertemente tipado. Esto significa que nosotros no tenemos que especificar a Python qué es lo que vamos a guardar en la variable. En este caso estamos guardando un número entero, ¿vale? Un 10. Pero nosotros podríamos, por ejemplo, guardar una cadena de caracteres que podría ser, por ejemplo, pues Lucas García, ¿vale? Esto también funciona y en ese caso la variable, en este caso la variable mi variable, pues no sería una variable de tipo entero, sino que sería una variable de tipo cadena de caracteres. Hay otros muchos tipos, como por ejemplo podríamos tener una variable de tipo decimal, ¿no? De tipo float, que se crean automáticamente cuando pasamos un número decimal y así pues todo el rato. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto de las variables? Bueno, pues si nosotros, como hemos dicho, a la hora de crearla no tenemos que especificar de qué tipo va a ser, a lo mejor en algún momento pues vamos a requerir conocer dicho tipo. Así que podemos utilizar una función que se llama type, ¿vale? Esta función type lo que nos imprimirá por pantalla es el tipo de dato que está almacenando esa variable en cuestión. Así que, bueno, si por ejemplo en este caso quiero imprimir el tipo de dato que va a tener mi variable, pues simplemente tengo que poner un print, como sabéis porque lo dije en el vídeo de ayer, print es la función que utilizamos para imprimir algo por pantalla. Entonces, bueno, aquí simplemente entre los paréntesis tenemos que llamar a type, ¿vale? Que es la función esta que os comento para conocer el tipo de un dato y simplemente aquí le enviaríamos mi variable. Esto, como digo, va a imprimir de qué tipo es esta variable en cuestión, que como podéis ver, pues ahora es de tipo decimal, que en inglés se dice float, ¿vale? Así que si yo ejecuto esto, podéis ver cómo efectivamente me sale por pantalla class float, ¿vale? Es una variable de tipo float. Si, por ejemplo, yo cambio esto y de nuevo le vuelvo a dar un 10, en este caso ya no será una variable de tipo decimal, sino que será una variable de tipo entero, como podéis ver aquí, ¿no? Int viene de integer. Y por poner el mismo caso de antes, si yo aquí pongo una cadena de caracteres, como puede ser Lucas García, y imprimo esto,
podéis ver cómo me dice que es un dato de tipo str, que viene de string, que es la palabra que utilizamos en inglés para definir las cadenas de caracteres. Por supuesto, a lo largo de los próximos vídeos vamos a aprender pues qué cosas podemos hacer con estas variables, porque obviamente crear una variable pues así, como tal, no tiene mucha utilidad, ¿no? Las variables tenemos que hacer cosas con ellas. Por ejemplo, las variables que son de tipo numérico, ¿no? Como puede ser el 10, pues podemos sumarlas, podemos restarlas y podemos hacer pues cálculos con ellas, ¿no? Con otro tipo de variable también podemos hacer otras cosas, pero bueno, no nos adelantemos porque eso lo iremos viendo, a lo largo de los próximos vídeos. Lo que me gustaría explicaros ahora es que el tipo de una variable puede cambiar a lo largo de la ejecución. Por ejemplo, yo tengo aquí mi variable que en este caso, como está igualada a 10, pues es una variable de tipo entero. Si yo a mi variable, vamos a poner, venga, resultado, ¿vale? Voy a crear una nueva variable que en este caso se llama resultado, que es el resultado, valga la redundancia, de sumar mi variable, que esto hemos dicho que es de tipo entero, más, pues vamos a poner 5, ¿vale? Sí, 5, ¿vale? En este caso, este 5 es de tipo entero, por tanto estaremos sumando tipo entero más tipo entero, y el resultado debería ser de tipo entero, así que si nosotros imprimimos aquí la variable resultado, vale, es que lo he escrito mal, ¿vale? Había puesto resultado o algo así. Bueno, si yo imprimo ahora esto, como es entero más entero, el resultado va a ser, como podéis ver, entero. Pero esto no tiene por qué ser siempre así. Si yo, por ejemplo, sumo aquí un 3.5, ¿vale? Un dato que es de tipo float, el resultado se va a cambiar automáticamente a tipo float, como podéis ver aquí, ¿vale? Efectivamente, pues de momento no os he contado ninguna mentira todavía en el vídeo. Bien, por cierto, esto como tal, yo os lo he puesto así para que veamos un poquito, ¿no? Porque estamos empezando, pero realmente esto es una tontería, porque aquí estamos utilizando dos variables distintas cuando realmente podríamos utilizar solo una, ya que nosotros podemos pasarle aquí de nuevo mi variable, ¿vale? Y aquí imprimir mi variable y, bueno, simplemente estaríamos cambiando el valor de mi variable, pero no necesitamos crear una variable resultado, ¿vale? Simplemente, pues en este caso, actualizamos el valor de dicha variable. Y ya por último, que vamos a terminar con esto el vídeo para que, bueno, vayamos poco a poco, os voy a demostrar que, realmente si, de nuevo, aquí estamos utilizando una variable que es de tipo entero, ¿no? Mi variable aquí es un entero. Yo lo sumo más 5, voy a repetir esto porque, como podéis ver, efectivamente es de tipo entero, pero si yo en vez de sumarle un 5 le sumo un 5.0, ¿vale? Que en principio sería el mismo valor, ¿no? Porque es 5. Bueno, pues si yo ejecuto esto, podéis ver cómo el resultado es una variable de tipo decimal. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque nosotros al ponerle el punto, Python entiende que nosotros queremos que el resultado sea una variable decimal. Y de hecho esto afecta también a la forma de imprimir. Si yo sumo 5 directamente, vais a ver que lo que nos imprime en este caso es un 15. Pero si yo le sumo 5.0 y ejecutamos, podéis ver cómo el resultado es 15.0 y esto pues tiene algunas consecuencias, ¿no? Que ya iremos viendo a lo largo del curso, como por ejemplo la precisión, ¿no? Al final cada tipo de datos pues puede almacenar una cantidad máxima de información. Por ejemplo, los datos de tipo float pues están preparados para almacenar una información en decimal, que son los datos de tipo entero pues no pueden, ¿no? Entonces pues a nivel de precisión y a nivel de cálculo esto tiene ciertas implicaciones y puede llegar a afectar pues al desarrollo del programa. Y como bonus del vídeo vamos a hacer pues unos cuantos comentarios de un tipo muy concreto de variables como son las cadenas de caracteres. Y de nuevo vamos a pasar a lo que es el programa, y es que resulta que a diferencia de otros lenguajes de programación, las cadenas de caracteres en Python pues son bastante curiosas. Entonces, voy a crear una variable que en este caso se va a llamar mi cadena y vamos a poner que mi cadena va a ser Lucas. Bien, por ejemplo, en el lenguaje de programación C, cuando nosotros tenemos una cadena de caracteres, realmente lo que estamos teniendo es una lista de datos que es un carácter, ¿vale? Digamos que en C nosotros tendríamos, pues por ejemplo, un dato que es una L, un dato que es una U, un dato que es una C, un dato que es una A, un dato que es una S, y de alguna forma los agrupamos, ¿vale? Decimos, vale, estos caracteres por separado van todos juntos. En Python esto no ocurre. En Python, como tal, las cadenas de caracteres son, un dato, ¿vale? Y en este caso, pues, realmente no es que la L sea un carácter, la U sea un carácter, la C sea un carácter y luego los juntemos, sino que
Como tal, esta variable mi cadena ya de por sí pues es una cadena de caracteres pues propiamente dicho, ¿no? De hecho, en Python, también a diferencia de otros lenguajes de programación, no existe un tipo de dato concreto para un carácter. De hecho, cuando nosotros tenemos cadenas de caracteres así, esto en cualquier otro lenguaje sería un carácter. Pues no, en Python es una cadena de caracteres, pero que tiene longitud 1, es decir, es una cadena de un solo elemento. Por supuesto, pueden tener infinitos elementos, ¿no? Aquí yo puedo tener una cadena que sea Lucas, García, Fernández, González, Romero y así todo el rato, ¿vale? Y por cierto, los espacios en blanco también cuentan, es decir, eso también es un carácter, aunque nosotros no lo veamos. Bien, y un par de cosas más. La primera, si nosotros en algún momento queremos conocer qué tamaño tiene una cadena de caracteres, que en determinadas ocasiones es algo que va a ser necesario saber, podemos utilizar el método len, ¿vale? Len simplemente nos va a devolver pues la longitud. Entonces nosotros simplemente de nuevo queremos imprimirlo por pantalla, pues ponemos print, ponemos len, ¿vale? Tal y como lo estáis viendo aquí, y aquí dentro ponemos la variable en cuestión, que en este caso pues sería mi cadena. Si yo ejecuto esto, podéis ver cómo el resultado es 38, es decir, aquí sumando letras y espacios, pues hay exactamente 38 caracteres. Y ya por último, vamos a hablar un poco de la indexación de las cadenas de caracteres. Bien, si yo imprimo mi cadena, ¿vale? La variable mi cadena tal y como está ahí, voy a enseñároslo, la imprimimos, veis cómo sale pues tal cual, ¿no? Todo el contenido que había en la cadena. Pero en ocasiones puede ser que queramos imprimir por pantalla o queramos utilizar pues para lo que sea un único elemento de toda la cadena. Para ello, Python nos permite indexar. Cuando queremos indexar, ¿vale? Cuando hablamos de indexar, voy a dar unos espacios aquí para que lo veamos mejor, ahora los quito. Simplemente tenemos que poner justo después de la variable, esto de momento solo funciona con cadenas de caracteres, ¿vale? De los tipos de datos que hemos comentado en este vídeo, solo funciona con las cadenas de caracteres. Más adelante veréis que funciona con otros tipos de datos, como por ejemplo con las listas, pero a eso ya llegaremos, ¿vale? Entonces, bueno, yo tengo una cadena de caracteres que es mi cadena y quiero, por ejemplo, imprimir por pantalla solo solo la C, ¿vale? Solo esta C. Es decir, el tercer elemento. Bueno, pues aquí simplemente tendría que pasarle un índice, ¿vale? Un índice es simplemente la posición del elemento que quiero imprimir. Entonces, a priori, ¿no? Si yo quiero imprimir el tercer elemento, tendría que poner un 3. Bueno, pues no. Porque resulta que en Python el primer índice es el 0, ¿vale? Es decir, el de la primera posición no es el 1, sino que es el 0. Entonces, esta L de aquí, si yo ahora quiero imprimir por pantalla, tendría que poner aquí un 0, ¿vale? Si yo quiero imprimir la U, que sería el segundo elemento, tendría que poner aquí un 1, luego un 2, un 3 y así sucesivamente. Así que bueno, yo quiero imprimir la C, ¿no? Que es el tercer elemento, así que pongo un 2, voy a quitar estos espacios que no me gustan. Bien, y si yo imprimo por pantalla, veis cómo efectivamente se imprime la C. Bien, y ya por ultimísimo, y con esto termino el vídeo, en ocasiones vamos a querer imprimir un trozo de la cadena, pero no un solo elemento. Bueno, pues podemos hacer lo que podríamos llamar listas de índices, ¿vale? Que simplemente hacemos lo siguiente, ponemos el índice donde queremos empezar, 2 puntos, y el índice donde queremos terminar, por ejemplo, el 8, ¿vale? Yo qué sé, lo he puesto al azar. Esto lo que significa es que nos va a imprimir el elemento, o sea, todos los elementos que haya en la cadena, desde el 0, es decir, desde el primero hasta el elemento de la posición 8, pero no incluido, es decir, en este caso imprimiría el elemento del índice 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. El 8, ¿vale? No estaría incluido. Si nosotros quisiésemos que en este caso se imprimiese también el elemento de la posición de índice 8, pues tendríamos que poner aquí un 9, ¿vale? Siempre tenemos que ir poniendo uno más. Entonces, bueno, si yo ejecuto esto, podéis ver pues que nos imprime Lucas Gar, ¿vale? Que serían pues los primeros elementos que coinciden con este índice en cuestión. Y de hecho esto, si os queréis ahorrar pues un poco, realmente este 0 no hay que ponerlo, te lo puedes quitar, ¿vale? Porque esto solo es si empieza en 0, ¿vale? Porque si lo dejas así vacío ya asume que va a empezar por el principio. Si yo ejecuto esto, podéis ver cómo el resultado es exactamente igual. Sin embargo, si yo aquí pongo un 3, pues empezaría a partir del índice de posición 3, que sería pues Asgar, ¿vale? Y con esto pues ya hemos terminado este primer vídeo, ¿no? Ya propiamente dicho de código Python. Espero vuestro feedback en los comentarios, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier, bueno,
problema que podáis tener, dejádmelo por ahí. Y bueno, también si queréis pues mejorar algo de los vídeos, pues también hacedmelo saber, porque al final estos vídeos es para vosotros, así que bueno, quiero que sean de la mejor forma posible y resolver pues las dudas que vosotros tengáis. Así que bueno, cualquier cosa que creáis que faltan los vídeos o que sobra o lo que sea, cualquier cambio que vosotros haríais, hacedmelo saber en los comentarios, que lo tendré muy en cuenta de cara a los próximos vídeos. Si os ha gustado este vídeo, os invito a dejar un like y a suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que haré en el futuro. También os recuerdo que os podéis, que nos podéis seguir por la cuenta de Twitter de Agora, que también vamos a compartir un montón de información por ahí. Y por último, recordaros que si queréis pues mucho más contenido sobre todo esto, con explicaciones mucho más detalladas, ya sean teóricas o prácticas, en la descripción os habré dejado el enlace a nuestra página donde podéis adquirir pues algunas de nuestras formaciones que bueno, son muy completas en este sentido y que bueno, obviamente pues tienen mucha más información que estos vídeos que estamos haciendo aquí en YouTube. Sin más, yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo.